la bienvenida a Manuel Irazola. ¿Sí? Manuel, ¿estás ahí? Bien, ahí Hola, te ¿me veo. ven? ¿Me Bienvenido. escuchan? Sí, te escuchamos Bueno, perfecto. Así buenísimo, que, buenísimo. bueno, cuando quieras, Genial. comenzá. Bueno, buenísimo. Voy a ver la hora, así no me paso Dale. demasiado. Listo. Bien. Bueno, mi tema, bueno, se llama El ajedrez de la dama, un símbolo de la modernidad. Antes de empezar por el tema, lo que quiero hacer es primero empezar por el marco teórico que voy a utilizar. Que no es un marco teórico en sí, sino una hipótesis que se me ha ocurrido, que básicamente sería la idea de preguntarnos por qué una sociedad juega o no juega a algo, ¿no? Y dentro de eso, lo que me di como respuesta que obviamente no es que con eso cierro la cadena causal de por qué una sociedad juega o no, pero sí como una de las causas más importantes es que los juegos que se vuelven masivos en una sociedad tienen que ver con algo que esa sociedad está viviendo en ese momento, ¿no? Con que están representando algo que le está pasando a esa sociedad, ¿no? Esa sería como la hipótesis que manejo de manera general y que quiero aplicar a distintos casos. Esta sería la primera vez que lo aplico a un caso específico, pero la idea sería que para testear una hipótesis, a ver cómo funciona, está bueno jugar con varios casos, ¿no? Así que bueno, más que nada, primero quiero partir de esa hipótesis general y después aplicarlo al caso particular, en este caso la historia del ajedrez. Entonces, teniendo esa hipótesis, lo que voy a hacer ahora es un recuento histórico bien cortito del ajedrez y cómo llegó a Europa, ¿no? Me baso más que nada en una especie de Biblia que existe sobre la historia del ajedrez que se llama Historia del ajedrez por un tal señor Murray, eh, una obra magna, escrita en 1913, hermosa, no sé ni cuántas páginas tiene y de hecho no está traducida, no porque no sea reconocida, sino porque nadie se anima a traducir tremenda obra. El tipo creo que leyó originales en 13 idiomas distintos, entre ellos árabe, antiguo, persa antiguo, eh, idiomas de India, o sea, una locura lo que hizo el tipo en términos filológicos, ¿no? El libro no solamente reconstruye la historia, sino cita distintos Vamos a recibir a manuales de Julio ajedrez de las Pinto, distintas que va a... sociedades, eh, cita cómo cada sociedad estudió el juego, cita jugadas famosas en el mundo árabe, jugadas famosas en distintos lugares de Europa, en Persia mismo. Entonces es realmente, o incluso en el Extremo Oriente, China. Es en algún punto una de las obras más prácticamente insuperables, ¿no? Que hay sobre la historia del ajedrez. Obviamente después hay otras historias con otras miradas, pero se reconoce una fuerte impronta de este libro. Entonces, bueno, dentro del libro de Murray lo que hace este señor es primero intentar encontrar los orígenes del ajedrez. Lo que va a encontrar es un antecesor, un juego antecesor que sería eh, un juego llamado Chaturanga, inventado en el norte de India. No se sabe la fecha, intentó más o menos hacer algún tipo de datación, pero se vuelve imposible generar realmente algo exacto. Las fechas pueden variar mucho, pero podemos pensar en los primeros siglos después de Cristo, más o menos, en que se haya inventado este juego, el Chaturanga, que era un juego parecido, si se quiere, al ajedrez actual, nada más que era de 4 jugadores, el tablero era de la misma cantidad de cuadraditos y menos fichas por cada jugador y no mucho más, o sea, más que nada lo que tenían estas fichas se movían más o menos parecido a las actuales y lo que tenían era una representación obviamente más afín al ejército de la época hindú. Eh, de ahí, este juego parece ser que se jugó bastante en el norte de India y se fue transmitiendo
por un lado hacia Asia por distintas rutas y por otro lado hacia el oeste, hacia Persia, ¿no? Para el siglo VI ya está presente en Persia y es ahí en las cortes persas donde se le generan todos los cambios que van digamos, a crear el juego del ajedrez más o menos como lo reconoceríamos hoy día, ¿no? Ya se pasa a un juego de dos jugadores, se pasa a este enfrentamiento entre dos ejércitos con los peones adelante. Bueno, ya la disposición es prácticamente la misma que tenemos hoy día. Bien, entonces, ¿qué sucede? Eso más o menos sucede en el 530, 560 después de Cristo. En Persia, las modificaciones obviamente son un montón, no está totalmente, digamos, documentado cómo fue el proceso, pero sí se sabe que fue ahí y que fue muy jugado por el Shah y por los nobles de Persia. ¿Qué pasa? Bueno, 100 años después, más o menos, el imperio islámico, muy joven aún, invade Persia, la conquista rápidamente y encuentra una cultura muy rica y muy desarrollada que jugaba justamente este juego, ¿no? Al principio los musulmanes tienen como una especie de resistencia muy fuerte con este juego por dos cosas. Una, porque el juego representaba humanos y animales, y en la religión musulmana no se puede hacer eso. No se puede representar cosas que tengan alma, ¿no? Humanos, animales o, bueno, seres celestiales menos aún. Entonces ya eso era algo como para tener en cuenta. Y después porque a veces se jugaba el ajedrez, aunque hoy día no se haga más, con un dado. A veces se tiraba el dado para que el dado decidiera qué ficha se jugaba, y solamente podía jugar esa, ¿no? Entonces, había un ingrediente de azar y siempre el azar conlleva muchas veces el tema de las apuestas y bueno, en el mundo musulmán eso no se puede. Entonces había una resistencia, pero que pasadas algunas décadas empezó a ceder, primero porque pareció un juego muy interesante y después porque se eliminó la representación directa de humanos y animales por fichas sin ninguna forma y porque se fue como dando menos cabida a la cuestión del azar y jugando el juego con la manera actual, ¿no? Como más, una cuestión más mecánica, más racional, si se quiere, y no de azar. Así que bueno, poco tiempo después de que los musulmanes encontraron el juego, lo empezaron a jugar muy alegremente y se volvió parte de la cultura musulmana, se llenó de tratados, se llenó de tableros que podemos certificar, digamos, arqueológicamente, se volvió parte de la vida cortesana, de la vida intelectual del mundo musulmán. Y es así que como el mundo musulmán en esa época todavía estaba muy unificado geográficamente, políticamente, incluso idiomáticamente, la transición desde Persia hasta el norte de África fue bastante rápida y debido a eso también la entrada hacia la península ibérica también fue relativamente rápida. Sin embargo, como la distancia cultural y obviamente militar, ¿no? El enfrentamiento militar que se tenía con el mundo cristiano era muy fuerte, lo que pasó fue que se tardó un par de siglos en que los occidentales conocieran o por lo menos adoptaran el juego del ajedrez. Se considera más o menos el siglo X, por lo menos eso es lo que dice Murray, el momento en que se pasa el juego de ajedrez hacia el mundo cristiano, y una vez que se rompe esa barrera, en menos de un siglo ya está presente en toda Europa, ¿no? Hay una adopción muy rápida del juego, claramente a los cristianos les gustó, hay una resistencia de la iglesia, la resistencia tiene que ver con esta cuestión del azar, lo mismo que pasaba en el mundo musulmán, no tanto la cuestión de la representación, no hay problema en el cristianismo con eso, pero sí el tema del azar, ¿no? Y también una cosa, como decía bien la profesora Lucía antes, una cosa contra todos los juegos, ¿no? O sea, el cristianismo de esa época no era muy
como profeso a ningún tipo de juego, pero bueno, las resistencias de la iglesia, las quejas de la iglesia fueron muy fuertes, pero la gente lo jugó igual, los nobles lo jugaban igual, incluso los, digamos, distintos prelados lo empezaron a jugar también, entonces en algún punto se volvió parte de la cultura cristiana, y cuando se empezó a eliminar la cuestión del azar, ya no hubo tanto problema, ¿no? Se pudo como desligar un poco el juego del ajedrez y otros juegos de la cuestión del azar, y más aún de la cuestión de otras religiones, de la idolatría, ¿no? Y demás. Entonces, una vez que se logró eso, se pudo incorporar a la vida cortesana, a la vida de los reyes, a la vida religiosa, este juego del ajedrez. Que bueno, obviamente que era muy parecido al actual en varias cosas, pero no igual. Más que nada era un juego más lento, ¿no? No estaba, por ejemplo, el movimiento del peón en dos casillas al principio. La reina tenía un movimiento de una casilla solamente, en diagonales. Más que nada eso, y el alfil no tenía ese movimiento en diagonal hasta el final del tablero, sino solamente en diagonal, pero dos casillas, ¿no? Entonces era todo mucho más lento. Las batallas eran más lentas. Yo probé el juego, se puede jugar en internet, y lo que se comprueba es que tardás como 5 o 6 jugadas en enfrentar a tu oponente, ¿no? Entonces es todo muy distinto. Bueno, nada, el juego este del medieval, el ajedrez medieval, se jugó con tranquilidad hasta 1470, 75, 80, y ahí empezó a nacer el ajedrez que se le decía de la dama, justamente porque la dama es la ficha más poderosa, que es el ajedrez que jugamos hoy, ¿no? Con esta dama superpoderosa, el alfil con sus movimientos actuales y demás. Lo loco es que por ahí los primeros documentos que tenemos de este ajedrez de la dama son de 1470 más o menos, y ya para 1520-25 no hay rastros del ajedrez medieval en toda Europa. Hay una adopción masiva del nuevo ajedrez, lo cual es loco porque tardaron, o sea, lo recibieron más o menos en el año 1000, ¿no? Y estuvieron jugando el mismo juego por 400 años, y de pronto en 25 años, habiendo habido otras opciones antes, otras, digamos, variedades del ajedrez, siguieron jugando ese y de pronto adoptaron esta nueva versión, ¿no? Además, si tenemos en cuenta que en Persia se inventó más o menos el año 500, son casi 1000 años en que no se modificaron las reglas fuertemente, y de pronto hay una adopción masiva de un nuevo sistema. En Europa cristiana, ¿no? En el mundo musulmán se siguió igual. Entonces, la pregunta, tomando un poco la hipótesis inicial, la pregunta que yo me hice es, ¿qué motivó este cambio? O sea, ¿qué pasó en el mundo cristiano que motivó un cambio tan grande? ¿No? Y bueno, obviamente que las fechas 1470, 1520 te hacen pensar inmediatamente en el paso del fin, o sea, el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad. Y entonces yo dije, bueno, ¿y si tiene algún tipo de relación? Obviamente esto ya está estudiado por un montón de personas, algunas dicen que no, otras dicen que sí. Murray, por ejemplo, dice que no. El argumento de Murray es básicamente que si los cambios en el ajedrez tuvieran que ver con los cambios culturales, eso se tendría que haber mostrado en otros juegos, como las damas o demás. Después, estudios más recientes exploran algún tipo de relación, ¿no? Cultural con estos cambios, especialmente por qué el ajedrez de la dama, ¿no? ¿Por qué la dama es tan poderosa? Toda la cuestión filológica indica que los cambios fueron realizados en España, ¿no? Más o menos 1400, como decíamos, 70, que es el momento en donde está Isabel la Católica, que es la reina de la unificación de Castilla y Aragón, ¿no? En una España peninsular unificada, que es a la vez la España que va a culminar la reconquista de la península, y que es a la vez la España que poco tiempo después va a comenzar la conquista de América, ¿no? Es el momento de nacimiento de España y el momento del nacimiento del primer imperio ultramar de Europa, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, la hipótesis que se ha manejado, hay un libro escrito exactamente sobre este tema, es que la dama
es esta dama poderosa es la representación de Isabel la Católica, es un honor a Isabel la Católica. ¿No? Obviamente también el juego, lo que dice Murray fue adoptado porque es más rápido, porque es más fácil de jugar. Pero ya había otras opciones. Entonces, por eso yo le busco la rama cultural, que por ahí hasta es más interesante y da fuerza a mi hipótesis primera. Y dentro de eso, sumado a la cuestión de la dama y todo, lo que yo me quedo pensando es que una de las características principales, justamente, de la modernidad es que el modo de vida, o si se quiere, el ritmo de la vida, se va acelerando, ¿no? Y se va acelerando de una manera progresiva. Es decir, los cambios, ya sean políticos, religiosos, tecnológicos, especialmente tecnológicos, ¿no? Se van acelerando muchísimo en comparación a la Edad Media. Y entonces generan un sujeto distinto, un sujeto más acelerado. Un sujeto más acelerado se va a aburrir, esa es mi hipótesis, ¿no? Se va a aburrir con un juego tan lento, ¿no? Entonces, como hay un sujeto más acelerado que está viviendo en un mundo acelerado, ya no se banca, si se quiere, un juego tan lento y por eso necesita y produce cambios en ese juego. ¿Por qué no sucedió en otros? Bueno, más allá de que Murray diga, no, bueno, está bien, hay otros juegos, ¿no? Yo creo que lo que pasa también es que el ajedrez tenía una carga simbólica mucho más grande que la que puede tener las damas, por ejemplo, ¿no? Porque el ajedrez representaba, por un lado, sí, la guerra, ¿no? Que por cierto, con las nuevas tecnologías se aceleró, pero más allá de eso, también representaba la sociedad, ¿no? Los estudios culturales posteriores a Murray recuperan mucho cómo los medievales ven en el ajedrez o en la estructura de las fichas del ajedrez una representación de la sociedad, ¿no? Entonces, si la sociedad estaba representada en ese juego, tiene más lógica que cuando la sociedad se acelere el juego también, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, en base a como a esas líneas de investigación, lo que estoy intentando, que todavía es un trabajo en proceso, es cómo refutar a un gigante como Murray, digamos, porque realmente si algún día abren ese libro se van a dar cuenta que es un gigante, recuperando un poco los avances en historia cultural que hoy hay, ¿no? En los avances, por ejemplo, en esto, en el análisis de la representación de la sociedad feudal a través del juego, que por ahí Murray no lo tiene tan en cuenta porque tiene un estudio mucho más, primero positivista, no tan centrado en la cultura, mucho más estructural y mucho más centrado en la dinámica de las reglas. Por eso la imputación causal que él puede dar de los cambios en el ajedrez son más que nada, bueno, porque era demasiado aburrido jugar tan lento. Bueno, el punto también es por qué es aburrido, ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy presentando es más una investigación en proceso, pero me parece muy interesante pensar cómo ciertas sociedades juegan ciertas cosas y me parece muy lógico pensar que si hay un proceso de aceleración de una sociedad, eso se va a expresar en los emergentes culturales o los símbolos culturales que esa sociedad tiene como más importantes. En este caso, claramente, el ajedrez era una representación de la cultura medieval muy fuerte para el cristianismo, ¿no? Para la Europa de la época. Así que bueno, más que nada, lo que tengo para presentar hoy es eso. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, muy interesante.